Ciudad de México, caótica, contaminada, superpoblada, pero también hermosa, colorida, fascinante. Fundada sobre una ciudad azteca, luego capital del Virreinato de Nueva España, en donde se libró la primera revolución del siglo XX. Y en los últimos 50 años, masificada hasta convertirla en la segunda ciudad más poblada del planeta. Desde mediados del siglo XX, el crecimiento de las ciudades en Latinoamérica fue de una velocidad sorprendente. Es un fenómeno, además, que no hay ningún ejemplo en la historia. Ni en Europa, ni en África, ni en Asia. El proceso de urbanización fue tan rápido, en digamos, unos 50 años, y de tanta magnitud. El caso de México en cuanto a la sobrepoblación ha dependido en gran medida del centralismo. Es uno de los pagos por uno de los centralismos más estúpidos de que tengan noticia. Si todas las oportunidades y todos los estímulos estaban concentrados en una sola ciudad, es evidente que ahí vendrían oleadas migratorias de toda índole. Y esto se ha ido dando y es una ciudad que ha crecido más allá de cualquier expectativa. Crear esta Ciudad de México es una franca locura, ¿no? Porque es el no apuntalar las ciudades medias. Suele pasar también, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Caracas tiene un desarrollo impresionante con relación a sus demás ciudades. Hoy algunas estadísticas asombran. Si sumamos la cantidad de habitantes de dos países, Bolivia y Paraguay, la cifra no supera a la población de Buenos Aires. Podemos agregar un tercer país, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Juntos tienen varios millones de habitantes menos que San Pablo o que la Ciudad de México. ¿Cómo para ti? Mande, mi amor. El crecimiento de las ciudades en América Latina es bárbaro, ¿no? Fundamentalmente de migración del campo hacia la ciudad y la creación de megalópolis, ¿no? Tenemos muchos casos, ¿no? Tenemos desde Buenos Aires, Santiago. Es interesante que casi siempre es alrededor de las capitales, ¿no? Desde luego en Brasil tenemos los dos polos fundamentales que son Sao Paulo y Río, ¿no? Desde luego tenemos a Bogotá. Entonces, no solamente es una tendencia hacia la creación de megalópolis, de migración del campo hacia la ciudad, sino también el fortalecimiento de lo que serían estas ciudades globales. San Pablo y México. Hoy, dos de las ciudades más grandes del mundo. ¿Por qué crecieron tan vertiginosamente? ¿Cómo funcionan en Latinoamérica ciudades de más de 20 millones de habitantes? Los rankings de las ciudades más pobladas del mundo son fuente permanente de controversias por la utilización de datos estimados y proyecciones de crecimiento. Pero en todos se ubican entre los primeros lugares México con alrededor de 24 millones y San Pablo con 21 millones aproximadamente. Buenos Aires alcanza los 12 millones y medio. Son las tres ciudades más pobladas de América Latina y el Caribe, la región de mayor concentración urbana del mundo. ¿Cómo se vive en ellas? ¿Qué desafíos enfrentan otras megaciudades como Río, Lima, Santiago? Río de Janeiro es otro de los ejemplos de las megaciudades del continente. Es la segunda más poblada del Brasil, capital hasta 1960, y por su entorno y su ambiente, una de las ciudades más imponentes y más visitadas del mundo. Rio de Janeiro é uma cidade improvável, né? Ela é uma cidade apertada entre montanhas e mar. Ela é uma cidade construída, assim, no local de uma topografia absolutamente exuberante, absolutamente extraordinária. Então, ela é uma cidade que, de uma certa maneira, ela é marcada pelo seu cenário natural. Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata. Poblada desde los barcos, con ambiciones europeas desde finales del siglo XIX, masificada en los años 40 y hoy habitada por un tercio de la población de la República Argentina. Una ciudad moderna con orígenes más que humildes. Buenos Aires es una ciudad que justamente por estar en el extremo más pobre de la colonia no tiene la riqueza del pasado colonial que puede tener México, que puede tener Lima. Buenos Aires fue una ciudad muy pobre, extraordinariamente pobre, hasta, digamos,
finales del siglo XIX, hasta cuando la segunda mitad del siglo XIX, cuando realmente comienza a producir transformaciones un poco más sólidas, digamos, de su estructura urbana y de su estructura edilicia, y de hecho los restos históricos que quedan son restos de, como mucho, digamos, mediados del siglo XIX en adelante. Por lo tanto, Buenos Aires solo puede pensarse como una ciudad moderna, y siempre fue pensada como una ciudad moderna. ¿Cómo es la experiencia de inventar una ciudad, de planificarla y construirla en un espacio totalmente desierto? Latinoamérica tiene ejemplos notables. En Argentina, La Plata, al sur de la provincia de Buenos Aires. En Brasil, la que reemplazó a Río como capital del país, Brasilia. Brasilia, La Plata, dos experiencias radicales de crear ciudades en el medio de la nada. La Plata tenía que ser un territorio y un puerto, que es muy importante, alternativos a Buenos Aires. Iban a demostrar que podía ser una ciudad diferente, que podía ser una ciudad más moderna, y elementos de ese trazado que son importantes. Yo diría, por ejemplo, el eje central es un elemento importante y siguió siendo importante, pero de una forma muy perfecta, para decir así. Después la ciudad se desarrolló de maneras muy distintas y yendo en las direcciones que otras fuerzas determinaban que fueran. En realidad, el equilibrio de la ciudad, o lo que se pretendía que iba a ser el equilibrio de la ciudad con las plazas, con las diagonales y demás, en realidad no se verifica como tal. Año 1910. Tanto en México como en Buenos Aires se festeja el centenario de las independencias, en tiempos de profundos cambios. En Buenos Aires es el año de mayor arribo de inmigrantes en la historia de la Argentina. En el puerto desembarcan casi 290.000 personas. La ciudad llega casi a 1.300.000 habitantes. La mitad son inmigrantes que ocupan precarias habitaciones de alquiler y conventillos. El mejor elogio que pueden hacer de Buenos Aires es que es una gran ciudad europea, pero es un elogio que todavía no le termina de cerrar a los propios porteños, pero es ahí en el centenario cuando comienza a instalarse la idea de que Buenos Aires, frente al resto de América Latina, tiene una diferencia. Paseo de la Reforma es el bulevar más famoso de la Ciudad de México, una de las grandes avenidas del mundo. Octavio Paz dijo que era el Río de México, una especie de sena de cemento que corre majestuoso por lo mejor de la ciudad. Los precios de lo que produce el campo caen a bajísimos niveles. La desocupación golpea las zonas rurales y masas de trabajadores se desplazan hacia las ciudades. Comienza el fenómeno de las ciudades de campesinos. Y finalmente se convierten en ciudades que van absorbiendo el propio desarrollo industrial de cada uno de los países. Entonces son ciudades en el fondo industriales también. Digamos, esto genera un proceso de migración muy intenso. Este es un fenómeno que ocurre en Buenos Aires, también en Brasil. Por ejemplo, Sao Paulo es una ciudad que en definitiva la mayoría de la población en un momento viene del nordeste. Río de Janeiro y San Pablo, las dos megaciudades del Brasil, compartieron procesos de las grandes ciudades latinoamericanas, pero también experimentaron algunos propios y muy distintos entre ambas. Em grandes linhas, o que a gente pode dizer é que a cidade de São Paulo foi uma cidade que foi formada, ela resulta, né, de uma enorme riqueza da agricultura do estado de São Paulo. Quer dizer, a cidade de São Paulo está num estado extremamente rico. Ela não era uma cidade capital, ela não era uma cidade que tinha esse peso da representação da cultura nacional como teve o Rio de Janeiro. En la década del 30, San Pablo se convierte en el área más industrializada de Latinoamérica. En los 50 llega a los 2.260.000 habitantes. Y en las últimas 5 décadas multiplicó por 8 su población, que hoy supera los 18 millones de habitantes. Las enormes corrientes de población que llegan desde el campo no pueden ser absorbidas por las ciudades latinoamericanas.
En Buenos Aires, Río, Santiago, Lima o México, surgen o aumentan zonas de viviendas precarias, miserables. Los nombres difieren de país en país. Cantegriles, callampas, favelas, villas, pero su denominador común es la pobreza. Hoy, según se estima, con alrededor de 20 millones de habitantes, la segunda ciudad más poblada del planeta se extiende por todo el Valle de México. Según un informe de las Naciones Unidas, en el mundo, 1 de cada 2 personas vive en áreas urbanas. En Latinoamérica, esta estadística es mucho más dramática. En sus ciudades se concentra el 75% de la población. Y según proyecciones, en México, en el 2030, en las ciudades vivirán 90 millones de habitantes. Es difícil predecir cómo vivirán esos 90 millones de habitantes. En 1900 solo 10 ciudades de Latinoamérica superaban los 100.000 habitantes. Hacia 1940, Buenos Aires, México, Río de Janeiro y San Pablo superaban el millón. Santiago, Lima, Montevideo y Rosario tenían más de medio millón y 11 ciudades superaban los 200.000 habitantes. 1.300.000 personas viven en Montevideo y convierten a la capital uruguaya ya en un caso notable por la concentración de población. La ciudad alberga al 42% de los habitantes del país y hace que el Uruguay sea el estado de mayor proporción de población urbana en toda Latinoamérica. La contaminación y el problema del agua son 2 de los desafíos ambientales que, aunque en distinto grado, deben enfrentar todas las megaciudades de Latinoamérica. Males que afectan en mayor medida a las capas más pobres de su población. Todo lo que sucede en una capital o en una gran ciudad repercute inmediatamente en el país. Y las imágenes de las ciudades en Latinoamérica hace tiempo que dejaron de ser ideales. Sin embargo, siguen atrayendo a cientos de personas diariamente. Y el motivo quizás sea el mismo en toda la región. En Latinoamérica, 1 de cada 3 habitantes urbanos es pobre, pero en las zonas rurales son 2 de cada 3. Muchos llegan a la ciudad casi sin dinero, sin trabajo, sin vivienda, pero alentados por algún familiar o algún amigo que logró en la ciudad lo que ellos desean, vivir un poco mejor. Quizás sea así de simple la explicación de por qué en Latinoamérica las ciudades no dejan de crecer.